Hay lugares que parecen guardar un estigma, parecen conservar impregnaciones de un pasado, casi siempre dolorosas, casi siempre luctuosas, y que conforman un museo de extrañas percepciones. Eso ocurre en el lugar en el que nos encontramos. Es una vieja fábrica, hasta ahí todo bien, pero cuando uno profundiza en su historia, se da cuenta de que aquí han ocurrido muertes violentas. Quizá por eso se ha convertido en escenario de fenómenos paranormales. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. La fábrica de azúcar de San Joaquín, en el núcleo nerjeño de Maro, fue fundada en 1879 por Joaquín Pérez del Pulgar. Su función: producir azúcar y alcohol de caña. El complejo estaba formado por varias naves de trabajo, una alcoholera, un estanque y 24 viviendas para los trabajadores. Con el paso de los años, el enclave cambió de propietarios, pasando en 1902 a manos de Rafael de Chaves, marqués de Tous, y en 1930 a la familia Larios. Fue a principios del siglo XX cuando ocurrieron en este lugar dos accidentes que cegaron la vida de dos personas. Uno de ellos, la muerte de un empleado por culpa de una imprudencia. El otro, un incendio que se llevó por delante la vida de una niña. Este último acontecimiento parece verse reflejado en extrañas voces que se han adueñado de este lugar. Bueno, Juanma, vamos a conocer la parte más luctuosa de esta fábrica, esos acontecimientos que mucha gente cree que son de alguna forma el detonante de lo que hoy día se está viviendo. Vamos a empezar viajando al año 1904. Tenemos un personaje, José Moreno Vía, que parece que tuvo un accidente en este lugar, que no le produjo la muerte inmediatamente, pero sí tuvo un desenlace bastante triste, ¿no? ¿Cómo ocurrió? Pues eso es cuando echamos mano de la historia, del lugar, exactamente de fenómenos, o sea, de hechos luctuosos que hayan pasado realmente. Pues tirando de ese hilo histórico sacamos esto que sucedió en esa fecha que has dicho, de este trabajador que estaba trabajando en la alcoholera precisamente, cuando inhaló un gas que le produjo un estado de casi de shock, y no murió aquí en el momento, o sea, no murió físicamente en las instalaciones, pero sí es verdad que fue trasladado a Vélez Málaga de urgencia y allí sí falleció, o sea, creo que duró 24 o 48 horas solamente. Entonces tenemos ya, incluso también se habla de otro trabajador también, casi por las mismas consecuencias, la misma experiencia que tuvo macabra, pero claro, al ser un accidente laboral, pues un poco se oculta, se intenta cambiar un poco el tema para evitar temas seguros, temas de riesgos laborales y eso, y estamos hablando de esa época, por lo tanto un poco es un poco difícil saber exactamente, pero lo que sí sabemos con exactitud es que aquí sucedió ese hecho y murió a los pocos días en el hospital de Vélez Málaga, pero es verdad que ahí ya tenemos un caso, el primero constatado de un fallecimiento entre comillas ocasionado o producido en la fábrica, aunque no fue físicamente. Hablamos de accidente laboral, pero es una imprudencia, ¿no? De una imprudencia, trabajador, exactamente, ¿verdad? O no llevó las condiciones adecuadas, por lo tanto fue un hecho que por lo tanto se quiso ocultar un poco más por eso mismo, para pensar que no se cumplía con la normativa, que pudieran cerrar la fábrica o precintarla hasta que no se investigara. Por lo tanto fue una muerte súper rápida que a la familia incluso se le dio, por lo que he entendido también, un dinero para intentar un poco calmar el tema, pero esa muerte está ahí constatada realmente. Con lo cual estamos hablando de algo que sí está constatado en los documentos de época, como una noticia oficial, pero ahora sí vamos a hablar de algo que no está constatado a nivel de prensa, pero que parece que fue completamente cierto. Hablamos de un incendio, tiene que ver con esta habitación, pero ante todo, ubícanos un poquito, ¿dónde estamos? ¿Cuál es este edificio concreto en el que nos encontramos? Pues sí, estamos en los aledaños, en la entrada de la fábrica, todavía estamos en extramuros, no estamos dentro de la fábrica, y estamos en el lugar donde vivían los trabajadores que trabajaban en la fábrica de azúcar, en la alcoholera, y era donde las familias y ellos mismos vivían. Entonces no estamos tampoco dentro de la fábrica, pero sí es verdad que tenemos un hecho luctuoso que a la hora de un poco de que saliera esto a la luz por las investigaciones, nos llegó un testigo, nos llegó un testimonio real
de una persona que es familiar de esa familia que vivía aquí, de esos trabajadores. Y en concreto, pues lo que sucedió fue algo increíble, ¿no? Porque sí es verdad que se escuchaba un poco el tema de las leyendas, de lo que se escuchan en la fábrica, rumores, de que una niña, se hablaba en el estanque que se podía haber ahogado, ya un poco se oían cosas, pero no eran muy centrados, ¿no? De hecho, no hay tampoco testimonio real de eso que estamos contando, ¿no? Del tema del estanque y eso. Pero siempre se hablaba de una niña. Y se me pusieron los vellos de punta a los compañeros y a mí cuando llegó ese testigo a nivel personal y de manera anónima, cuando nos dijo, yo sí he vivido, mi familia ha vivido ahí un hecho luctuoso que está relacionado con una niña. Y es que estamos en el lugar, estamos en una de las casas, que de hecho vemos en lo que es la chimenea, incluso, y nos remontamos a esos años, finales de 1800, 1900, cuando ya estaba la fábrica funcionando. Nos imaginamos a una madre, una mujer, cocinando con su estrébere, con su chimenea, haciendo la comida al mediodía, cuando su hija, una chica, una niña de 6 años, coincide ya todo, entró por aquí corriendo para darle un susto, para asustar a la madre como jugando, pero con la mala suerte que se le prendió el vestido fuego. La madre, al ver a su hija en llamas, imaginaros esa escena justamente aquí, lo que hizo fue cogerla en brazos. Su idea era arrojarla a un arroyuelo que hay un poco más adelante para apagarle el fuego, pero ella no pensó que al correr más aire le daba, más oxígeno al fuego. Por lo tanto, solo pudo alcanzar unos metros. Justamente en la entrada cayó de rodillas con su hija en llamas, que ya empezó ella hasta a quemarse, empezó a gritar. Compañeros, vecinos, gente que había aquí salió corriendo a apagar a la niña y a la madre, porque la madre ya estaba casi en llamas, también los brazos, y esa desesperación de ver a su hija, pero solamente lo que pudieron hacer a apagar a la niña rodándola sobre el suelo, que es lo que debería haber hecho ella, pero desgraciadamente la niña estaba muy mal. De hecho, podemos decir, constatar que falleció directamente justamente aquí en la puerta, delante de la madre. Por lo tanto, ese hecho luctuoso, eso sí está constatado por un testimonio de una persona que ha estado, de un familiar de una persona, y que no ha constatado eso totalmente tal cual lo hemos relatado. Por lo tanto, otra historia, otra coincidencia de esos fenómenos o de esas inclusiones o psicofonías que podemos encontrar de una niña, precisamente en este mismo lugar, en esta misma zona, donde está relacionado con un hecho luctuoso que realmente también sucedió. Claro, sabemos que esta historia es completamente real porque completamente tenemos real. Un familiar, pero es curioso cómo no aparece tampoco en prensa. Yo no sé si tiene que ver con ese deseo de tapar cualquier accidente que pudiera ocurrir aquí, ¿no? Exactamente, todo lo que está relacionado con accidentes laborales, accidentes de trabajadores en la fábrica, podía paralizar la fábrica. Podía investigación, paralización de todo, qué sistema de seguridades tiene, si están dados de alta, si no están dados de alta, si esa familia realmente era una familia que estaba con un trabajador aquí. Hay muchas cosas que, aunque sea una muerte, desgraciadamente, se ocultan o no se le da bombo, o no se le da publicidad, ¿no? Me contabas la historia de la niña y hacías alusión, decías, casualmente era una niña, porque aquí os han ocurrido cosas, como investigadores que sois, que tienen relación con una niña, ¿no? Psicofonías, no sé si visiones también. ¿Qué tipo de cosas han podido pasar aquí a nivel paranormal que hayáis percatado y que tengan que ver precisamente con una chiquilla? Pues tenemos resultados que de hecho los resultados, aquí es algo curioso, los resultados son primero a la investigación y a la explicación, pues cuando ya tenemos un resultado, como si la fábrica nos diera esa información de primera, que luego vamos y poco a poco investigamos o tiramos de la historia y coincide, y exactamente coincide, no al revés, no buscamos a la niña ya de primera, sino aquí venimos con los aparatos y de hecho empezamos a obtener resultados de todo tipo, espectaculares, más flojos, más, pero sí es verdad que se repite el caso de la niña. La niña tenemos unas fotografías que es espeluznante, porque vemos, haciendo ráfagas de fotografías, vemos como literalmente, como si fuera una nube, una niña que está sentada como arrodillada, como cogiendo un libro. Hasta se le ve la cabeza, se le ve como si tuviera un vestidito blanco y se le ve como apoyada en una piedra como leyendo un libro. Y luego tenemos una psicofonía, una inclusión que precisamente conseguimos aquí. Pusimos la grabadora allí y escuchamos literalmente el nombre, la voz de una niña que vamos a identificar como una niña porque si son hombres, mujeres, podemos identificarlo,
pero aquí una voz de una niña como gritando, como dando un grito, que nosotros creemos que dice es la otra, o dónde está la otra, pero sabemos literalmente que es una niña. Y en un sitio donde no hay absolutamente nada, donde grabamos de noche totalmente, controlando el ambiente y el entorno 100%, y donde incluso ponemos 2 grabadoras funcionando y que solamente se grabe en una. O sea, eso también es otro dato curioso. Aquí siempre hemos hecho pruebas de 2 grabadoras juntas, y luego miramos, las ponemos conjuntamente grabando, y luego miramos en el minuto donde ha salido lo que es la psicofonía, para ver si ha sido algo real. Debería estar en las 2. En las 2. Pero cuando está solamente en una, es otro dato curioso que hayamos obtenido también aquí, y de nuevo con una niña. Y aparte de psicofonías, ¿hay alguien que haya visto físicamente la figura de la niña o que haya percibido algún otro tipo de información, o todo se reduce a esa inclusión psicofónica? Todo se reduce a esa inclusión. Hemos entrado con muchos medium, con muchas personas que pueden ver. Sí. De hecho, esta parte está más relacionada con el tema del fuego. Aquí han venido medios en donde se han parado en la puerta y han dicho, aquí ha pasado algo con fuego. Aquí ha pasado algo como... Es como si se hubiera quedado impregnado ese tema del incendio, de esa niña quemada, pero no, por lo menos a mí, no ha habido casos de niños, de ver ni una niña corriendo, o de ver psicofonías, sonidos, inclusiones, sí. Pero físicamente verlo no. Ya hemos visto otras cosas diferentes, otras entidades que están en otra ala o en otra zona también. Que luego conoceremos. Pero la niña no. La niña es verdad que se queda aquí solo en plan psicofonía, que yo creo que es una impregnación. Sí. Puede ser una impregnación, porque eso fue algo muy, muy luctuoso, algo que incluso la madre, vamos a meternos en el papel de ella, que vio en sus manos cómo moría su hija quemada, y en un lugar, yo creo que ese dolor y esa tristeza se ha quedado aquí impregnado. No es que la niña esté aquí, porque la niña no la hemos visto, no, es como si escucháramos ese eco del pasado. Eso que sucedió en bucle estuviera aquí funcionando. Por lo tanto, yo creo que esta zona sí es impregnación. Hablando de psicofonías, vamos a mencionar otra inclusión, aunque luego explicaremos un poquito el trasfondo, pero hay una inclusión que se ha obtenido precisamente en una grabación con Cuarto Milenio en esta fábrica, y que además es como una especie, es como, yo lo digo, meter la cabeza en una máquina del tiempo, viajar al pasado y escuchar una ejecución en vivo. Aunque luego conoceremos los detalles. ¿Qué dice esa psicofonía y qué opinión te merece como especialista? Bueno, para mí fue algo increíble. Fue algo increíble porque una psicofonía, estamos acostumbrados a una psicofonía que es palabras cortas, tengo miedo, mamá, me quemo, estoy bien, contigo. Pero lo que recogimos fue una secuencia, o sea, una secuencia como de bélico, algo bélico, en el que se escucha como un señor que le está dando un ultimátum a alguien, que va a ejecutarlo directamente, y de hecho creemos que la psicofonía dice, como su nombre, Juan, tu última voluntad, o sea, pero así tal cual, y a los segundos un disparo que te deja ensordecedor, o sea, que te pone los vellos de punta, que hasta das, aunque lo he escuchado millones de veces, el momento del disparo es increíble. Para mí esa psicofonía, y en todos los años que llevo, es de las más impactantes que he vivido in situ delante. Una incómoda historia parece ser Vox Populi en Nerja, y en especial en el núcleo de Maro. Los historiadores no han logrado encontrar ningún tipo de evidencia escrita a pesar de la cercanía de los hechos, pero la gente más mayor asegura que es así, esa memoria popular que rara vez se equivoca. Y es que la tradición afirma que durante la contienda de la Guerra Civil Española, esta fábrica de San Joaquín fue tomada por el bando nacional y los republicanos eran hacinados en la Alcolera para después ser fusilados en las tapias que rodean al recinto. Pero, ¿existe algún tipo de evidencia física de esos acontecimientos que ocurrieron hace ahora 80 años? Bueno, vamos a ir desvelando esas historias luctuosas, más allá de las que hemos contado, y hay una que tiene que ver con un triste episodio de la historia de España, que es la Guerra Civil Española. ¿Qué relación tiene esta fábrica, qué relación tiene el lugar en el que nos encontramos, esta vieja Alcolera, con esa época de la Guerra Civil? Pues como hemos estado investigando, es la fábrica la que nos está dando esa información.
De hecho, cuando vinimos aquí la primera vez, mi equipo de investigación, creo que hemos sido los primeros en llegar aquí, porque sí es verdad que se escuchaban muchos rumores de niñas, se decía que se había ahogado una niña en el estanque, gente que jugaba al paintball, aquí se usaba mucho para eso, y era como la sensación de que no estaban solos, como si hubiera alguien vigilándole. Entonces yo llegaba, digo, cuando yo llegué aquí la primera vez, digo, yo, si soy sincero, no me esperaba ningún resultado, simplemente leyendas urbanas, lugar que sí, visualmente es un lugar tétrico, que realmente cuando llegas te echa para atrás de lo tétrico que puede ser, pero cuando ya veo fotógrafos que se dedican a la fotografía, aquí viene mucha gente para hacerse fotos en bodas, en comuniones, porque el sitio también merece la pena, y cuando miran a las cámaras y ven como trozos distorsionados, como una sombra detrás de las personas que están en la fotografía, piensan que es un error de la cámara, pero luego cuando ya unes cabos y unes todo, dice aquí tenemos que venir a investigar, ¿no? Y justamente en esta zona, en este lugar en donde estamos, que es la alcoholera de la fábrica, es donde sin duda alguna más resultados hemos tenido, pero unos resultados relacionados, como tú decías, con el tema bélico, relacionados con un sitio donde a priori, si no investigas, si no tiras de la historia, no conoces nada. Además, de hecho, es que hasta lo descartas, porque piensa y dice, bueno, aquí ha habido un asesinato o algo puntual que ha pasado aquí, que se ha ocultado, pero cuando empiezas a escuchar psicofonías y si todos son el espacio el que te está dando esa información, como ese disparo, como ese pasear como de soldado, como esos gritos, como esos medium cuando han entrado aquí y ven literalmente personas arrodilladas, así sentadas en el suelo, arrodilladas, y un señor como vigilándolos, andando de un lado para otro, aquí es cuando tiras de la historia y dices, aquí ha pasado algo. Y está relacionado, por supuesto, con la guerra civil. De hecho, cuando la fábrica se cerró, estuvo un tiempo cerrada, pero ya empezaron a saquearla, ya empezaron a entrar, entonces esto era un sitio, un refugio, era un sitio de paso, como vemos, está muy céntrica, o sea, muy cerca de la autovía, de los caminos, pero a su vez está aislado, es un sitio que está aislado, que entonces para ocultarse o para poder hacer algo en plan de ocultar personas, pues era un sitio que podía ser propicio, ¿no? Oficialmente, históricamente en el pueblo, en Nerja o en Maro, cuando hablamos de eso, las caras cambian, por supuesto, cuando empezamos a hablar de eso, pero unas caras como diciendo, ¿cómo sabes eso? ¿O cómo te has enterado? ¿O cómo ha llegado eso a ti? Entonces cuando yo dice, aquí hay algo, aquí pasa algo, pero es la fábrica la que te lo está dando. Es la fábrica la que te está dando unas psicofonías, unas parafonías, unos sonidos, unas sensaciones que son muy fuertes. Y aquí sí es verdad, aquí sí tenemos la sensación en los medios cuando han entrado, como una sensación de un señor con un cargo, como un militar, una persona muy prepotente, que era el que controlaba esta zona, lo que aquí había. Y eran personas que se ven literalmente arrodilladas o contra la pared, mirándolo fijamente como diciendo, ¿qué me va a pasar? ¿O terminaremos hoy? ¿O me van a matar? ¿O qué me van a hacer? O sea, el miedo, el caos, la desesperación y esa chulería o esa prepotencia de esa entidad, eso sí está aquí presente. Eso sí está aquí las 24 horas. Eso sí está aquí. Cuando hacemos investigación, está aquí. O sea, cuando hacemos un detonante, cuando empezamos un poco a llamarle la atención incluso, como a intentar provocarlo, recibimos contestación. O sea, que interactúa con nosotros. Aquí ya no hay impregnación. Aquí está interactuando con nosotros esa entidad que sin duda alguna está relacionada con un hecho bélico. Y hecho bélico en España, en Andalucía, en el sitio en donde estamos, viendo la época en la que la fábrica dejó de funcionar, viendo el paso de republicanos, el paso que había aquí de gente, sin duda alguna, el mar que está justamente enfrente, yo creo que tenemos todas las piezas unidas para que esto fue algo que estuvo relacionado con la guerra civil, pero de una manera muy luctuosa y muy fuerte, y sigue estando aquí presente, ¿eh? Y que por lo tanto el sitio en el que estamos es un lugar donde se habrían producido ejecuciones, fusilamientos. De todo esto no hay ningún tipo de documentación, tú ya lo decías, no hay documentación. Es un poco el rumor popular, pero en el pueblo sigue siendo algo como prohibido, un tema que no se puede tocar, como has dicho, ¿no? Exactamente. Luego hay sitios, hay zonas en el que yo he estado con medium y un sitio en concreto en el que empiezan a mirar en el suelo. Incluso hubo un medium, una persona que empezó a escarbar en el suelo y dice, aquí debajo hay algo. Y otras veces, con otras veces que hemos venido, yo pongo a prueba mucho a los medium, muchas veces incluso que ellos, sin ellos sepan lo que sucede ni de dónde los llevamos, y que los sueltes aquí y vuelvan a repetir lo mismo, yo ahí no entro, hay algo, hay un señor de uniforme, me lo repiten, un señor de uniforme, que nos está siguiendo, que nos está echando de aquí, literalmente, y un sitio en donde ellos piensan que abajo hay algo.
Entonces, nosotros hemos preguntado, igual que salió el testimonio de la niña real, cuando empiezas a hablar es que cambian las caras. Pero cambian las caras, como he dicho, como en esa doble versión de no sé nada, pero ¿cómo sabes tú eso? O sea, entonces eso sí no hemos notado. Legalmente, o sea, oficialmente, testimonio escrito, como muchas veces pasa con hechos luctuosos, no los tenemos. Pero que aquí hay algo y que la gente sabe algo, porque enseguida tú lo sabes y te están diciendo, no, eso allí no pasa nada. Pero si en verdad ya ellos que les cambia la cara, incluso cambian el tema o incluso quieren que no sigas escarbando, sobre todo las personas más que llevan temas históricos, las personas que saben más de la historia, y sobre todo si están metidos en bandos políticos, si están dentro de un partido político, entonces ya sí es verdad que no interesa. O sea, que no interesa, no por no, sino por no remover más nada, sino por no... Pero sí es verdad que tú lo ves y le ves las caras diciendo, ¿cómo ha salido eso? Y ya cuando escuchas esas psicofonías, es que esas psicofonías, dice, explícame esto, o sea, y que están relacionadas en el entorno, en este lugar, que estén todas relacionadas. O sea, esa psicofonía pusimos ahí, la grabadora, nos salimos fuera, 3, 4 de la madrugada, que no se oye absolutamente, es ahora que estamos aquí y no se oye nada, pues de noche no hay ningún sonido ninguno para controlar lo que es el entorno y que nos encontremos con un disparo, con una ejecución, literalmente. O sea, sea impregnación o no, ha sucedido aquí. Y hay otro detalle importante, hay un muro que rodea, no sé si toda la fábrica o buena parte de la fábrica, en esos muros hay unos símbolos de los que ahora nos vas a hablar, que están también en un antiguo cementerio reconvertido en capilla. ¿Qué simbolizarían ese tipo de, no sé, bastones, creo que son, cruces? ¿Cuál sería el símbolo en sí? Eso fue otra sorpresa porque estamos en el entorno, estamos dentro de la fábrica, pero tenemos un perímetro del muro, de lo que era el muro, que ahí casi no vamos, nadie, porque está alejado, está muy pegado a la carretera, de hecho ya queda poco trozo de muro, pero un compañero nuestro, Dani Castro, pues es muy emprendedor también él, y una de las veces que estuvo dice, Juan, me he descubierto algo muy raro, o sea, hay como una simbología, como unos símbolos marcados en la pared, como unos bastones y unas cruces. De hecho, hay un estudio hecho por Capilla, también el historiador de Nerja ha hecho un estudio sobre esas señales que están ahí, y digo, ostras, pues es algo curioso, ¿no? Es algo curioso que dice, bueno, pues un vandalismo, como ahora mismo tenemos pintadas, tenemos cruces, tenemos cosas, pero cuando descubrimos que en el antiguo cementerio de Maro, en las paredes, en los muros, tenemos la misma señalización de bastones y de cruces, un sitio donde todos sabemos, en las paredes de un cementerio en la época de Guerra Civil, que puede pasar ahí. Claro. Y que quede marcado como un recuerdo de lo que ahí sucedió, ¿no? De hecho, el tema del bastón es como el pastor de almas, ¿no? Ese que va guiando las almas que han fallecido para llevarlas a la luz, para llevarlas al reino de los cielos, ¿no? Pues esa simbología del bastón, como diciendo, tranquilo, has caído aquí, pero serás guiado hacia la luz o hacia las nubes, ¿no? Hacia el reino de los cielos, como tú quieras llamarlo, en plan cristiano, ¿no? Pero tenemos esas cruces y ese simbolismo en un cementerio igual que en una pared de una fábrica. Entonces ya es cuando unimos los cabos más todavía, y eso sí está constatado, eso está irreal, puede venir a verlo cualquier persona, tanto en un sitio como en otro, y veamos cómo esa unión, o sea, que sean los mismos símbolos y en un sitio cercano, porque estamos hablando de a pie a 15, 20 minutos del antiguo cementerio, y que también tengamos esa señalización en ese muro. ¿Que ahí puede haber pasado también cosas? Yo lo dejo ahí, pero tenemos la simbología encima, esa marca que coincide con la del cementerio, que ahí no hubo ninguna duda. De ser cierto aquello que cuenta la tradición, esas historias de fusilados en el complejo azucarero de San Joaquín, podríamos entender por qué aquello se ha convertido en escenario de sucesos de difícil explicación. Desde hace años, el enclave, dado su aspecto imponente, ha servido a muchas personas para realizar llamativas fotografías. En muchas ocasiones, la cámara capta extrañas anomalías en forma de columnas o de lanzas de luz. Más allá de esos efectos, en la fábrica se han podido grabar psicofonías o experimentar sucesos de todo tipo, tal y como aseguran numerosos testigos. Vamos a hablar ahora de fenómenos extraños que han ocurrido aquí, ya hemos mencionado algunos de ellos, pero algo que me llama mucho la atención y que suele ocurrir en este tipo de lugares es cuando llega alguien con una cámara de fotos, con un teléfono móvil, con algún tipo de aparato electrónico, baterías que se bajan, problemas técnicos. ¿Tú también has podido percibir cosas así?
He podido percibir, incluso he invitado a personas, a equipos de investigación, para que ellos también vivan en primera persona esto, sobre todo para comparar toda esa fenomenología. Digo, para que no vean que serán los aparatos nuestros, si somos nosotros solo con los que interactúan, y si no, incluso ha llegado a venir un equipo de televisión para hacer una secuencia de una película, de un sketch, y tuvieron que irse todos. O sea, me llamaron a mí y dice, Juan Manuel, para que nos indique un poco por dónde tenemos que ir, dónde pisar, dónde es más peligroso, y me vine con ellos. Tuvieron que irse sin rodar casi el final de la secuencia, porque cámaras con 2 baterías, antorchas de luz, todo dejó de funcionar en cuestión de segundos. O sea, estaban equipos de audio y vídeo en condiciones, equipos profesionales, y no se lo explicaban. Dice, pero si la antorcha estaba con un 90% de batería, ¿cómo se me ha ido una antorcha de luz? Las mismas linternas de pilas, no solo las baterías, sino pilas también. Hay sitios, hay zonas que en un momento dado es como si esa entidad que estuviera ahí o algo, tuviera que alimentarse de la energía, o cuando está cerca nuestra, para que pueda incluso manifestarse más todavía. Y bueno, sensores de movimiento, y esto que estamos en un sitio en exterior, ¿vale? Sensores de movimiento, bueno, la sensación de que no estás solo, eso es constante. Vas andando, incluso vas andando por la noche, que el silencio es sepulcral, y vas viendo y notas como si detrás tuya, es que escuchas hasta el rastreo del suelo, de los pies, como si hubiera alguien detrás tuya, que te gira diciendo, pero qué compañero hay ahí si están todos allí, ¿no? O sea, es increíble. El tema de las cámaras de fotos. Aquí hay muchísimas fotografías inexplicables. Es lo más difícil muchas veces conseguir, porque fotografía tiene que ser algo muy claro, una entidad, una silueta, un orbe, ¿no? Pero aquí tenemos, bueno, de hecho la primera vez que llegamos, antes de entrar en el mismo parking, tenemos una de las fotos para mí también más impactantes. Es que a mí la fábrica ha sido impactante, porque todos los mejores resultados los hemos obtenido aquí. Es increíble, ya hemos estado en un cementerio en Cristal, pero este sitio para mí ha sido una sorpresa, una sorpresa y un regalo, porque siempre que hemos venido, siempre hemos tenido resultados. Y la foto es a la entrada, justo el primer día, la primera noche que vinimos todos, estábamos con los nerviosillos así un poco, y cuando vimos la foto, estaban haciendo pruebas los compañeros, y en una de las fotos vemos como literalmente una lanza de luz atraviesa la cabeza, literalmente a un compañero, es que ya dice, ostras, o sea, es que es increíble, ¿no? O sea, los aparatos, aquí puede venir la gente que dice, estoy condicionada, como ya tengo miedo, sé a dónde voy, pues ya empiezo a sentir, a ver, pero un aparato no tiene miedo, un aparato te reconoce, o salta, o funciona, o deja de funcionar, cuando algo ha detectado, o cuando algo lo está manipulando. Pues aquí es constante, aquí que los aparatos salten, los sensores, incluso interactúen con nosotros. Pues he dicho que hay una zona que sí es inteligente, porque interactúa. Hemos dicho, si estás aquí de verdad, haz que salte el sensor de movimiento, y salta el sensor de movimiento delante nuestra. Lo apagamos y repetimos la operación y vuelve a saltar, ¿no? Por tanto, aquí tenemos un abanico de resultados, de sensaciones, de experiencias, que ya digo yo, para mí ha sido la sorpresa de todos mis años que llevo investigando la fábrica. Venir aquí y estar aquí es remover y recordar todo eso que para mí son la recompensa, ¿no?, de un investigador, que pueda demostrar diciendo, mira lo que he conseguido aquí. Es más, invitar a la gente, como hemos hecho, para que in situ, en vivo, delante nuestra, ellos analicen esa psicofonía o esas sensaciones, y que la gente diga, ostras, es que lo estoy viviendo, no es que me lo estés contando, es que lo estoy viviendo, es que mira lo que he recogido aquí en esta grabadora, es que mira la cámara, cuando ves la gente con las fotos, esto es normal, y ves unas ráfagas perfectamente delante tuya. Columnas, he visto creo recordar, una columna que salió hasta del mismo sol, es que es un portal. He estado investigando eso, es que incluso creo que ahí hay un portal incluso, hacia no sabemos dónde, pero que está también aquí también ubicado, ¿no? Y ya cuando unes todo, la historia, los resultados correlativos y con la historia, dices, es una pasada. Dicen que dentro de poco este lugar desaparecerá. Esta vieja fábrica de San Joaquín se convertirá en otro escenario. Quizá a partir de ese momento sus historias se irán diluyendo y caerán en el pozo del olvido. Por eso hoy hemos querido recuperar parte de ese legado. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.